Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta didáctica de la matemática para álgebra y trigonometría en el programa de matemáticas de nuestra Universidad de Antioquia, en este año 2025, el 31 de julio, bueno, pues seguimos reparando y ya hemos generado en la introducción a Python, hemos trabajado eh, dentro de este cuaderno, hemos trabajado bastante. Ya tenemos los enfoques de enseñanza, el diseño de clase, y hemos mostrado algunos protagonistas como Al-Khwarizmi para el álgebra y la trigonometría. Y habíamos llegado a que acá habíamos llegado ya dentro de la lectura de esta clase eh, a las funciones trigonométricas. Entonces habíamos llegado a este código que nos entrega DeepSeek o ChatGPT, una de las dos inteligencias que más utilizo, que llevo referencia, bueno, debo poner la referencia para ambas en los referentes, que la utilizo muchísimo. Y nos llevó a muchas cosas esta, este código, porque nos llevó a que cuando vayamos a enseñar funciones en este curso debemos de, voy a ir a, en este curso de álgebra y trigonometría para matemáticos, a ir a, cuando se vaya a enseñar funciones en la unidad 2, empezar enseñando una unidad 0 sobre cómo graficar funciones. Entonces, cómo graficar a mano y cómo graficar con Python. Entonces, primero le demos una nueva carpeta para cómo graficar, esa sería una unidad 0, cómo graficar a mano, cómo graficar de manera manuscrita, a mano, digámoslo así, a mano. Y la segunda es cómo graficar con Matplotlib de Python. Entonces aquí la segunda, ya la otra es cómo graficar con Matplotlib de Python. Pero para que no nos queden muy largos los nombres de carpetas, que eso es muy perjudicial, en realidad nada más le ponemos cómo graficar Matplotlib Python. Digamos que un poquito más cortico. Entonces, y se les enseña como un algoritmo de cómo graficar funciones en este tema de funciones. Después de la introducción a las funciones en este cuaderno, intro funciones, y pues dentro de esa graficación nosotros aquí, para estudiar un ejemplo de cómo estudiar la función seno, se nos dice de que está NumPy como una librería que para gráfica de funciones nos genera progresiones aritméticas. Entonces se va a enseñar mucho progresiones aritméticas y la función np.arrange y la función linspace. Entonces, dentro de esta de graficación con Python, en realidad dentro de todo el curso se debe enseñar. Entonces aquí voy a generar una carpetica solita sobre el concepto de, aquí un segundo, en realidad no va después de graficación, sino antes, que lo voy a poner como 1, el concepto de progresión aritmética, que va de la mano el concepto de progresión geométrica, pero en este caso nada más necesitamos el de aritmética, progresión aritmética, y la función, las funciones arrange y linspace, que nos van a implementar esas progresiones aritméticas de dos formas, y que eso nos ayuda mucho para graficación. Entonces ya ahí sí, esta la ponemos de segundo para que efectivamente después de ver eso veamos cómo graficar con Matplotlib de Python. Entonces primero vemos progresiones, el concepto de progresión aritmética y cómo implementarla con la función np.arrange y el np.linspace.
de NumPy en Python. Y acá, entonces aquí importamos a NumPy para graficar en esta función, en el estudio de la función sinusoidal. Entonces aquí en este primer ejemplo de introducción a Python, este enseña cómo estudiar a la función senoidal o sinusoidal. Vamos a ver si está bien dicho sinusoidal. Sinusoidal. A ver si está bien decirlo de esa manera. Sinusoidal se refiere a algo que tiene la forma de una sinusoide, que es una curva suave y continua que sigue la función matemática del seno. Entonces también lo podemos decir sinusoidal. Entonces parece que está bien. Aquí en Wikipedia nos lo pone sinusoide. Entonces estamos bien que la utilicemos de esa manera. La función, para estudiar la función senoidal o sinusoidal. Y con la probabilidad graficamos y con el Python widget generamos deslizadores para ver cómo la función particular que queremos estudiar en este caso, que es y igual a y de x igual a por seno, aquí el lenguaje LaTeX, seno de bx más c más d. Esa es la que queremos estudiar en este código. Aquí también la voy a poner en el lenguaje LaTeX. Entonces, en este widget interactivo en LaTeX, la función a estudiar es y igual a f de x igual a veces el seno sin de sinus de bx más c más d. Y cómo esta función cambia a medida que le cambien los parámetros a, b, c y d. Es que queremos estudiar de manera interactiva esta función, que cuando la corremos con control enter ya no la vemos así en tipografía de libro de texto, tipografía profesional, gracias a LaTeX, el lenguaje LaTeX. Y aquí vamos a escribir, bueno, y cómo se escribe y por qué escribimos seno con sin. Bueno, entonces aquí poner lo que es. Entonces que si uno escribe función seno y le pone que en español, él se lo, aquí en Spanish, él se lo pone sin function y se pronuncia Sine function. sin function, sin function. Sine function. Sine function, entonces se pronuncia sine. Sine function. De seno, sine function. Entonces aquí lo ponemos para practicarlo. Sine function para pedirle solamente este pedacito y practicar. Sine function. Aquí lo dejamos en inglés y señalamos este para que nos ayude el diccionario. Y sine, que como significado es de trigonometric function that is equal to the ratio of the side opposite a given angle. Es decir, la función trigonométrica que es igual a la razón entre el lado opuesto y de un ángulo in a right triangle, en un triángulo rectángulo, to the hypotenuse, y la hipotenusa. Entonces que esa es la razón o ratio entre el lado opuesto y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Esa es una manera de definir a la función seno. Entonces aquí está en inglés, la vamos a dejar para la clase para que le demos significado a por qué es que nosotros en LaTeX y en Python la función seno la denotamos con sin. Entonces aquí y se pronuncia sine y la abreviamos solo S-I-N y seguimos pronunciando sine. Bueno, entonces así nos queda mucho más completo
Y entonces este es el código que nos permite hacerlo, y que ese código ya en el video anterior lo hemos visto como que al correrlo en Jupyter Notebook, él nos muestra eh, aquí los tres deslizadores A, B, C y D. No se ve en esta visualización así en barrita, pero si te paras en A, aquí le das clic, él te permite ir moviendo A y ir viendo en el gráfico que A mueve o dilata la gráfica verticalmente. No desplaza, sino dilata. No decimos desplaza porque el gráfico completamente no está subiendo, sino que se está haciendo más alto con respecto al eje horizontal. Se está haciendo más alto y cortando los mismos puntos, o tiene los mismos ceros o los mismos puntos de corte con el eje horizontal que vemos aquí, que es el eje X. Entonces aquí vemos, y miren que ya para hasta igual 5 nos da una amplitud de 5. Entonces la amplitud es como la altura del gráfico, la altura del gráfico con respecto al eje X. Luego si vuelves a A0 y mueves solo B, entonces aquí dándole clic en B, B en 1 nos muestra un periodo de la función, habíamos visto en el gráfico anterior, un periodo de 2π, porque tenemos una onda que hace una montaña y luego un valle, luego otra vez montaña y valle. Entonces para hacer montaña y valle lo hace en 2π segundos, por decirlo así, 2π segundos. Entonces que si B se cambia a 2, entonces ya el periodo se reduce a pi. Miren que ya hace una montaña y luego un valle ya en un tiempo de pi. Entonces ya B controla el periodo, y a medida que crece B, el periodo disminuye. Miren que si ya B se mueve a 4, el periodo ya disminuye a pi medios. Y si mueve a 5, bueno, no a A sino a B, que volvemos otra vez a A, y aquí movemos B a 5, entonces ya el periodo reduce aún más, a menos de pi medios. Y luego, después de que dejamos otra vez A y a B en 1 y movemos solo C, vemos de que el gráfico se mueve, a medida que C crece, el gráfico se mueve hacia la izquierda. Entonces ya miren que incluso los ceros de la función, o donde corta el eje horizontal, que se llaman ceros de la función, se hacen cada vez, se van moviendo hacia la izquierda. Entonces C mueve el gráfico horizontalmente, y a medida que C se hace más positivo, la gráfica se mueve más hacia la izquierda. Y luego con D vemos de que si D es positivo, ella sube hacia arriba todo el gráfico, de tal manera que llega el punto en que la nueva función para D igual 2 ya no tiene ceros, es decir, no corta el eje horizontal. Y para D negativo, aquí también podemos mover hacia D negativo, aquí, wow, se me movió la gráfica acá. Entonces, si movemos hacia D negativo, entonces el gráfico baja totalmente hasta que con D igual a menos 2, la función ya no tiene ceros, no corta el eje horizontal. Entonces D controla desde el desplazamiento vertical, C el desplazamiento horizontal, B el periodo y A la amplitud. Entonces, gracias a Python Widget podemos ver cómo la función senoidal cambia a medida que los parámetros A, B, C y D cambian, y que cambia cada uno de ellos, y sacar conclusiones en esta línea de texto, que ponemos las observaciones fruto de la interactividad, del trabajo interactivo. Entonces decimos que el parámetro A cambia la amplitud o altura del gráfico con respecto al eje X, y delimitamos las expresiones matemáticas, en este caso las letras, entre signo de dólar, que eso es el lenguaje LaTeX, para que cuando la editemos, esas letras, que son símbolos matemáticos, variables matemáticas, queden diferenciadas del resto del texto verbal con itálica. Entonces miren que control enter, y ya miren que A y X se ven de manera curvilínea o en itálica, diferenciándose del texto verbal, para resaltar el texto matemático del texto verbal en esta edición profesional. Entonces así ya vemos que gracias a IPython Widget yo puedo mostrar el comportamiento de la función sinusoidal. Eso es gracias a IPython Widget,
a través de la función interact, y aquí algo nuevo, y es que para definir los deslizadores se hace solo en esta línea con @interact igual a, y evalúas la función en a igualado a una tupla, b igualado a una tupla, c igualado a una tupla y d igualado a una tupla, que para a y b son pares ordenados, y para c es una tripleta, porque así le dice las dos primeras el rango del deslizador y la tercera le dice el paso del deslizador. Y entonces así ya tenemos esta, pero queríamos que los estudiantes también tuvieran un recurso para, si no tienen Visual Studio Code instalado, entonces cómo hacerlo. Entonces todo computador tiene una terminal. Aquí usted puede ir a inicio de su computador y se va, le escribe CMD y él se va a una terminal propia del computador. Y cuando usted, bueno, pero siempre usted va, antes de ir a ella, usted se va a la carpeta en el explorador donde tenga el recurso para estudiar esta función sinusoidal. Entonces, como eso lo vamos a ver en trigonometría, entonces te vas a recursos para trigonometría, y aquí, bueno, se la voy a llamar sinusoidal 1. Entonces, mejor la voy a llamar así, para llamarla de manera más corta, sinusoidal 1. Y tengo sinusoidal 2. Sinusoidal 1 es para correrla siempre en cuadernos Júpiter. Entonces, y sinusoidal 2 es para correrlo desde la terminal, ingresando a B y C de manera manual. Aquí te voy a mostrar que él nos recomienda, esto lo hice con ChatGPT, para utilizar el primero, usted, estando aquí en la carpeta donde están los dos recursos, usted le dice clic derecho, le dice mostrar, aquí, abrir en terminal, para que esta ubicación del computador abra una terminal ubicada en ese lugar del computador. Entonces así, le abre esta terminal de PowerShell, y miren que ella está ubicada en esa carpeta, en la carpeta recursos de trigonometría -py, ¿no? Para decir recursos de trigonometría en Python. Entonces ella se ubica ahí, y cuando estás ahí escribes Python, bueno, aquí lo escribe, pero aquí a la derecha, es que nos está fallando. Vamos a abrirla de nuevo, y le decimos control, abrir en terminal, y ahora sí, ahora corremos aquí y le decimos Python. Bueno, está escribiendo otra vez acá Python, el nombre del archivo sinusoidal.py, y le das enter. Entonces él dice que no encontró el archivo, no such file, es decir, no existe el archivo o directorio, no such file, such, no such es de no existe, no such. Entonces, de pronto fue que lo copiamos mal. Entonces, porque escribes sin no. Entonces escribes no, lo devuelves con el cursor hacia arriba y corriges sinusoidal.py, el nombre del archivo, y aquí me dice no such file or directory. Entonces, pero es que es sinusoidal con U, pero guión 1. Pues, bueno, entonces ahora él te muestra el gráfico de la función senoidal, pero no te permite la interactividad, porque en principio IPython Which está diseñado es para trabajar en cuadernos Júpiter, y aquí no estamos en cuadernos Júpiter, sino solamente en la terminal. Entonces, ¿cómo harías? Bueno, pues escribes, instalas Jupyter Notebook a través de PIP, yo lo instalé ya, y después creo que nada más con Jupyter él te lo corre. Vamos a ver, no, o si le escribo Jupyter Notebook, a ver si de pronto no lo corre, y dice que no. Bueno, le decimos entonces que pip install Jupyter Notebook para instalarlo, a ver si es que no lo, por eso nos aparece en rojo de que no lo entiende.
Jupyter Notebook, PIP install. Aquí dice que ya están los requerimientos todos listos, entonces me parece raro que no estén. Y aquí ya le escribimos, ahora sí, Jupyter, a ver si ahora sí, Jupyter o Jupyter Notebook. Ninguno de los dos, a pesar de que nos aparece instalado. Entonces, desde aquí, parece ser que no lo logramos. Lo que él pretendía era como que nosotros abriéramos Jupyter. Que vamos a ver si de pronto, escribiéndole notebook, a ver si de pronto tampoco. Y entonces desde acá uno no logra de esa manera. Entonces, para hacerlo desde la terminal, vamos a abrir, es el segundo, el que está diseñado el código para trabajar desde la terminal. Entonces, el segundo, que se llama Python, Python sinusoidal 2. Entonces, cuando lo corres, mire cómo funciona de bien. Le pide la amplitud, entonces queremos una amplitud de 1 con un B de 1, un B de 1, con un C de 0 y un D de 0. Y ya él le muestra el gráfico de la función seno con amplitud 1. Y el estudiante ya puede ver, mire que aquí la amplitud es 1, la altura con respecto al eje horizontal o al nivel 0 es de 1. Y si lo vuelves y lo corres, continuar, le dices sí con la S y le dices la nueva amplitud 2. Entonces ya con amplitud 2 y B, C en 0 y D en 0 te muestra ya cuando la amplitud ya es 2. Es así, uno puede verlo desde acá, desde la terminal. Y la terminal es muy buena, es porque el estudiante no tiene que instalar, es muy fácil de instalar, es más rápida de instalar. Aunque en este caso me está dando problema es para instalar Jupyter Notebook, aunque me dice que está instalado. Yo creo que debe ser para que él lo encuentre, que debe de ubicarse en el pad del computador. Entonces hay que Jupyter Notebook, darle el pad de ubicación de él. Entonces, bueno, eso. Y les muestro el código, cómo quedó, porque este código es en el que se utiliza IPython widget, es para cuando estás en cuadernos, y ya cuando estés en sinusoidal 2 es cuando le das graficar. Mira que aquí está la función graficar seno, pero utiliza este cyclo white para que él le pida al usuario y convierta en float la amplitud, el periodo, el control C, que es para, aquí se lo va a poner, que C es para el control de fases. Entonces nos da, él maneja el desplazamiento horizontal. Recuerden que uno le puede agregar comentarios que expliquen el código precediendo el comentario con numeral, y así queda verdecito, que siempre será un comentario lo que veas iluminado en verde, y ese te ayudará a indicar que esa línea de código que es lo que hace. Y D, que nos da para el desplazamiento vertical, desplazamiento vertical. Y ya cuando grafica, él se va al ciclo condicional para preguntar si quiere seguir moviendo algún parámetro para ver alguna comparación. Entonces será, y después del ciclo condicional, break para, en el caso de que digan algo diferente a ese, a que no quiere continuar, no, entonces él se va a break y termina la graficación, moviendo los parámetros de manera manual. Entonces, este nuevo cambio hace que el estudiante pueda mover los parámetros de esta función senoidal, los parámetros A, B, C y D, de manera manual, desde la terminal UCMD de tu computador, pero ubicada en el lugar, la terminal en el lugar donde esté el archivo recurso. Ese recurso siempre lo puedes bajar desde mi repositorio, en este caso de álgebra y trigonometría,
Entonces usted se va a clases y donde te voy a enseñar sobre trigonometría, se va a recursos y baja efectivamente los recursos. Entonces aquí, este archivo.py, le da aquí, aquí le damos sobre el archivo y aquí te da el vínculo de descarga. Entonces ya con eso, y ya donde lo descargas, abres la terminal ahí donde queda ese discurso, donde tienes el recurso. Y así le queda, entonces esta práctica que hace que sea más cercano Python a los estudiantes de matemáticas de la Universidad de Antioquia para el aprendizaje de la matemática de la mano del desarrollo de habilidades computacionales, que se busca desde el perfil del Instituto de Matemáticas de nuestra universidad. Muchas gracias.